Buenas tardes. El día de hoy estaremos discutiendo acerca de la educación en nuestro país. Nos presento, está mi compañera Jimena, Marta, Naomi y un servidor Martín. Vamos a hacer un par de preguntas que vamos a estar debatiendo y considerando. La primera va en torno a las fortalezas de la educación y es de qué manera la educación ha contribuido al desarrollo social y cultural de las comunidades. ¿Qué piensan? Yo pienso que personas con estudios o que tengan la oportunidad de prepararse pueden tener más oportunidades más adelante. Yo creo que esta parte de enseñar valores pues te hace crecer como personas, y mientras más, pues una cultura con más valores es más desarrollada, o sea, está muy confirmado en países pues, como pues en Europa, Países Bajos, y se ve muy reflejado en México, como no está tan bien la educación. Por lo mismo que va de ambos lados, creo que también se toca más al rato, acerca de cómo pues efectivamente es muy diferente a los mundos de la gente que va privada y que va pública. Entienden y tienen un entendimiento del mundo muy distinto a veces, uno que vive en su propio mundo y su burbuja. ¿Tú qué piensas? Siento que también varía mucho el ambiente. O sea, sabemos que hay personas que no pueden ir a la escuela porque no tienen los recursos, pero algo que también influye mucho es el ambiente. Si las personas con las que viven y se rodean normalmente los impulsan o no. Ciertamente, tiene que ver si el propio lugar en el que estás está fomentando el estudio. Puedes ir a la mejor universidad de no sé dónde, pero si nunca se te enseñó a aspirar a más, a desear conseguir metas, hacerte algo por ti mismo, pues ciertamente el libro está ahí y no lo vas a abrir nunca. Al final el contexto va a definir a la persona. Y también la persona define si realmente... Sí, adelante, claro. ¿Qué papel juegan los docentes comprometidos en la construcción de una educación más sólida? Pues prácticamente son los que te guían. O sea, a la hora de que los alumnos van a la escuela y se enfocan en lo que es el docente, prácticamente es la guía. Siguen lo que se les indica, les da retroalimentación, prácticamente es el apoyo principal. Siento que pues, es el centro de todo. O sea, es como el comandante del grupo, por así decirlo. Yo siento que es el pilar, o sea, porque ellos son el pilar porque ellos proporcionan, enseñan, pero yo también depende del alumno si quiere aprender. Eso es cierto. También algo que se habla mucho y pues de cierta forma también tengo que admitir, a lo mejor no estoy tan informado, pero es efectivamente pues de lo mucho que también importa pues cuánto se les paga y cuánto están recibiendo por esa parte. A mí me tocó, de hecho, una vez con uno de mis profesores favoritos, mi profesor de música, que la escuela le ofreció hacer un curso de música en las tardes, nada más que no le iban a pagar. Iba a trabajar horas extra enseñando y pues obviamente los mandó a volar, aunque se le ve, siempre que habla de la música se le ve lo mucho que la apasiona y cuántas ganas le ha metido, pero pues ciertamente si estás trabajando de gratis, pues la verdad tampoco da mucha gracia. Sí, al final pues un educador obviamente se le tiene que recompensar todo el trabajo, porque ahorita con lo del kinder me di cuenta que admiro mucho a las personas que enseñan, porque no solo es pararte enfrente de un salón y explicar un tema, sino es pues realmente hacer una conexión de maestro-alumno, alumno-maestro, y pues sí hay maestros muy buenos, maestros muy malos, y que es una base muy importante para que alguien aprenda, que sí, que igual es un proceso interno el aprender, pero obviamente te va a ayudar más un maestro que te dé una sonrisa en toda la clase y se vea motivado y se vea que realmente le gusta el tema, a alguien que solo esté en la compu diciendo no, pues esta es la presentación y ya, obviamente sí impacta. Sí, yo pienso que no cualquiera debería ser maestro, porque realmente sí se necesitan actitudes, se necesita paciencia y se necesita vocación. Porque sí hay muchos casos de muchos maestros que realmente o no saben cómo aplicar o no tienen ni siquiera la motivación de hacerlo. Y lleva
Es mucha adaptación porque ciertamente puedes leer algo y entenderlo perfectamente, o sea, se te da muy bien entenderlo, pero a la hora de explicarlo, a lo mejor puedes llegar a ser bueno, pero también pues tienes que adaptarte a si alguien pues se lo estás explicando por cuarta vez y no te entendió, pues es que también explícalo de otra forma y pues también tomar en cuenta pues las limitaciones de esa propia persona, si es capaz de entender lo que le estás explicando. En general muchas variables de ese tema, pero es interesante. Está bien si pasamos a la siguiente. Es que igual creo que algo que depende mucho es pues a qué te diriges, o sea, no es lo mismo un maestro de kinder a un maestro de universidad. Claro. Igual pues depende mucho tus aptitudes de tu paciencia, ¿no? O sea, obviamente un maestro de kinder va a ser más tolerante y pues igual de uno de primaria o bachillerato. O de universidad. Algo que también depende mucho, ya que tocaste el tema de los docentes, sabemos que el sistema educativo en México es muy deficiente. Se ve muy seguido que los maestros hagan huelgas, que protesten sobre cómo es la paga principalmente en ese ámbito. Siento que eso también influye mucho. Mira, qué bien que lo mencionas, de hecho es parte de la siguiente pregunta. ¿Qué tan preparada está la infraestructura educativa para responder a las necesidades actuales? Yo creo que el nuevo gobierno trata de implementar un nuevo sistema pues para mejorar el contexto, ¿no? Pero al final no se está aplicando de la forma correcta. Yo el otro día estaba hablando con una chica que está estudiando justamente educación y me dice que está todo como muy revuelto, o sea, es como mucho para algo muy chiquito. Realmente no hablé tanto con ella, pero sí se veía que estaba en desacuerdo y pues al final es lo que va a hacer toda su vida, va a enseñarle a niños. Claro. Digo, ciertamente se le puede ver mucho como una debilidad. No vamos a hacer la mesa entera de política, pero lo cierto es que sí está muy curiosa la dirección en la que nos estamos dirigiendo y esto pues claramente también afecta a la gente que, vaya, he visto gente que genuinamente tiene un don, no un cierto algo, no lo logro entender del todo, pero la idea es que es muy bueno, o sea, encuentran ciertas perspectivas para que tú entiendas, para que todos entiendan. Y si yo tuviera que darle una, entre comillas, respuesta, sería que no lo veo tan claro. Yo sí lo veo un poquito, tal vez caótico, no tan para ultra mega mal, pero sí ciertamente estaría muy bien si hubiera algo de lo que agarrarse, algo que puede mejorar. Ajá. Y pues sí es verdad que la verdad la educación es un pilar importante en la sociedad y en la creación de un mejor futuro para nosotros los mexicanos. Y realmente si no llegan como más, tal vez, hace poco como nos comentaba el profe que lo de una diputada que quiere quitar las titulaciones. No, tesis. Las tesis, quería que uno se titulara automático. Y pues tal vez más que hacer como que fácil la salida, podría haber mejores formas de tal vez poder entrar. Es que yo creo que tienen una buena idea en el aspecto, o sea, en general, no solo en las tesis, de querer ayudar o hacer un México mejor, pero las técnicas, el procedimiento que quieren hacer no es el correcto. Tal vez es porque apenas lo están modificando, porque la antigua escuela mexicana pues obviamente era totalmente diferente, más cuadrada, pero ahorita la quieren hacer como más pues abierta, más pues evolucionarla, cambiarla, pero no saben cómo, y creo que ese es el problema más fuerte que hay, no saben cómo, porque no se están pues yendo con los profesionales adecuados. Yo creo que si tomaran esta parte de ya irse con pedagogos y psicólogos pues preparados, yo creo que se podría hacer un sistema educativo muchísimo mejor que el que hay hoy en día. Claro. ¿Quieres saber? Ok, voy a pasar al siguiente pregunta. ¿Qué tan profunda es la brecha entre la educación pública y privada? Un tema que ya habíamos tocado un poco antes, pero ¿qué opinan?
diferencia es muy grande, principalmente porque tanto los alumnos como los docentes cambian mucho. Yo hice una transición de una escuela pública a una privada y el cambio es diferente, o sea, y es para mejor. O sea, obviamente el cambio es para mejor, pero es como comentábamos, si ya de por sí el sistema educativo es deficiente, eso no te libra de que te des cuenta de que en un mejor ámbito también notes que hay pequeñas Grietas. fugas, que tú digas, ok, sí, bueno, estoy en una escuela privada, pero también me doy cuenta de que en el aspecto de los docentes o de la infraestructura del lugar, también veamos esos pequeños problemas. Pero siento que en lo que es, bueno, centrándome más en lo que es en las escuelas públicas, sí hace mucha falta más apoyo. O sea, apoyo en todos los sentidos. Sí. O sea, los docentes, hay muy buenos docentes, pero a veces el lugar, las planeaciones que les entregan a los maestros es demasiado. O sea, es como tratan de cargar con todo y obviamente es demasiado para la paga que les están dando. Y siento que en las escuelas privadas eso se reparte un poco mejor. O sea, de alguna manera obviamente saben que la paga es súper distinta, la diferencia puede variar mucho dependiendo de... Obviamente hay un mejor trabajo, una mejor organización, saben que les piden las cosas correctas como son, escritas tal cual tienen que ir, a diferencia de una escuela pública. Y tomando ahora la escuela privada, al final es un privilegio, al final ir a una escuela privada es totalmente un privilegio porque no es lo mismo aprender en un salón de clases donde sean 15 personas, con clima, con un pintarrón, con más recursos que en un salón pues 40 personas, que no estén las colisiones o no esté, tal vez haya otros estímulos que distraigan el proceso de aprendizaje. o algo que cuando fue pandemia, o sea que ya con eso las escuelas privadas pues tenían Zoom o tenían plataformas digitales, mientras las escuelas públicas era por medio de la tele, que obviamente de por sí personalmente a mí me costaba pues entrar a un Zoom y poner atención, pues ahí que está el profe que te está hablando a ti, a todo tu grupo, pues a una tele que le estén hablando a casi medio México, pues explicando un tema. Y pues era más fácil cambiarte un canal de caricaturas o estar ahí jugando que pues realmente poner atención en clases. Ahora que lo mencionas, y como parte de, podría estar bien hablar un poco acerca de cómo la pandemia habrá afectado la educación. A mí, hablando un poquito, pues tal vez desde experiencia, pero es algo que le pasó a varios compañeros, es que durante la pandemia sí se pudo ver como tal en lo que es calificaciones así crudo, que los números subieron, o sea, definitivamente pues alguno que otro que encontraba la forma, que tapaba un poquito la cámara, etcétera, etcétera, y sí sacaba una calificación más alta, solo que pues con lo mismo que se implementó un poquito más la herramienta de la inteligencia artificial, sí creo que fue una mala combinación para que la gente, o bueno, al menos ese sector estudiantil, pensara menos. En lo personal, siento que fue como detenerme, fue como un retroceso, porque completamente esos 2 años de pandemia siento que no pude crecer o desarrollarme como debí desarrollarme, porque fue como no salir, tal vez el cambio fue muy diferente, me costó. Realmente yo, la verdad, sí tuve dificultades al momento de aprender, y aparte siento que todo lo que tienes que vivir como en esa etapa de cambio, a nosotros que nos tocó de secundaria, preparatoria, adolescencia, no lo pude vivir porque pues estaba encerrada en mi casa. Y claro, son secuelas que ahora me encuentro, ¿no? Ya que volvemos otra vez a volver a clases, y a veces pienso que tal vez si no hubiera habido como pararnos en el tiempo en pandemia, tal vez no hubiera tenido tantas complicaciones ahora. Porque igual no solo fue de que, cambio de pandemia, igual es como ya me acostumbré a la pandemia y otra vez regresar a la normalidad, que pues fue poco a poco, porque al final no fue de que regresamos de ya presencial totalmente, igual estuvo la temporada que fue híbrido, y pues
acostumbrarte que unos días vas a estar en la escuela y otros en casa, pues igual fue un tema complicado porque es como estoy partido a la mitad. Y pues tú hablas de una perspectiva de adolescentes, de secundaria, bachillerato, pero igual imagínense los niños que entraron al kinder, o sea, un niño de 3 años sentado enfrente de una computadora, Sí. pues obviamente pues no va a ser o sea, nosotros aprendimos de una forma súper didáctica, estábamos en el kinder jugando con más niños y ahí solo enfrente de una computadora, tableta, pues está viendo una maestra, alumnos, pero, o sea, como un niño chiquito tú quieres estar jugando, ¿no? O sea, esa etapa del kinder realmente es para que un niño explore su mundo y para los niños de pandemia no exploraron bien su mundo. Imagínense que ahorita ya son niños que están entre primero o tercero de primaria. Sí, efectivamente es algo que retrasa mucho, precisamente, ya no me acuerdo cuál maestra, pero que es muy importante para ellos aprender a jugar, que sepan pues esa parte donde inicia la imaginación, la ilusión y donde empieza el mundo real. Y a conocer a sus compañeros, a darse cuenta que no son las únicas personas en el mundo, también como esa parte de soltar un poco, como ahorita que estamos dando clases, los niños que les cuesta como estar lejos de su mamá, también como que ese momento, ¿no? En el que se separan, pero no para algo malo, sino para algo positivo, porque empieza a aprender por aparte, solo, En su mundo. en su mundo. Y eso en la parte de niños de kinder y ya hablamos de los adolescentes. Hablando ya de niños de primaria que ahorita están en secundaria o bachi, pues se nota que hasta se les puede complicar leer o hacer operaciones básicas o hasta escribir. O sea, cada vez hay más faltas de ortografías pues en esta generación y en la generación ¿cuál es la alfa, ¿no? Y pues cada vez hay más problemas pues cognitivos y yo creo que la pandemia fue algo muy significativo para que sigan estos problemas cognitivos y no solo la pandemia, igual pues ahorita las redes sociales o la inteligencia artificial son demasiados pues problemas que hacen más grande otro problema. Hay muchos factores que pueden efectivamente, dificultar el aprendizaje y hablaremos de eso un minuto. ¿Cómo afecta la violencia, la inseguridad o los problemas familiares al desempeño académico? Pues sí afecta, porque realmente si tú no estás bien o no estás bien con tu ambiente, ¿cómo puedes concentrarte? ¿Cómo puedes ponerte? Precisamente yo creo que puede funcionar de muchas formas porque pues un poquito más grande, cuando uno ya es un poquito más grande y sí tiene problemas o dificultades o todo eso, tal vez incluso la escuela es como su escapismo. Tal vez le va bien, tal vez comprende bien las cosas. En general es algo que se le puede llegar a dar. Y cuando eso proporciona un cierto tipo de alivio, pues a lo mejor no lo hace la cosa más sana per se. En el libro que estábamos leyendo ahorita en esta clase del acoso escolar, mencionaba que había rasgos, o sea, había diferentes pues partes de donde aprendes, ¿no? Y el familiar era uno que hablaba mucho de la violencia y si en el hogar hay violencia, tal vez el niño lo puede reflejar igual en la escuela. Igual, pues, eso en la parte de un contexto más chiquito, pero igual en la parte de un contexto ya más extenso, más grande, pues, o sea, todas las noticias casi son de muertes, violencia, pues, cosas muy fuertes para que un niño crezca, ¿sabes? O sea, antes mi mamá siempre me dice que ella se regresaba en la secundaria sola. En la secundaria ni de chiste me dejaban regresar sola en casa. Porque... Ciertamente, ha cambiado mucho, mucho, porque uno escucha, pues las historias de los papás, con esa generación, te das cuenta de mucho cuánto la seguridad ha cambiado. A mí me contaba, bueno, a lo mejor no tanto desde la escuela relacionado, pero mi mamá se iba varias casas lejos de su hogar y se ponía a jugar voleibol en un lugar medio oscurillo con sus amigos.
y pues nunca le pasó nada efectivamente, y es sorprendente para mí. Y pues hace poco no vieron la noticia de un alumno que mató a un compañero porque sí, Sí, por sí. estar en una comunidad. Ciudad de México. Ajá, Ciudad de México. También recuerdo otro caso de unos papás que violentaron a una maestra Por que le dio una calificación. por una calificación mala. Entonces realmente sí es como para pensar en que en este país en el que vivimos la violencia es algo muy normalizado. Sí, cada día se normaliza más, porque sí entiendo que hoy en día hay más difusión, hay más, o sea, te enteras más de las cosas, pero el chiste de tener ese medio de comunicación es, pues, meditarlo, pensarlo y decir de que, ok, esto está mal, pero en vez que pase ese proceso, pasa lo contrario, es de que, si pasa tan seguido, pues mejor lo normalizamos. Y mientras más se normalice, pues obviamente más va a suceder y va a subir el índice de violencia. Siento que depende mucho de, por ejemplo, aquí en México el índice de violencia es altísimo. Depende mucho de cada estado también. Si nos vamos a otros países como en Estados Unidos, pues nos damos cuenta de que allá normalizan más cosas. Allá es más normal el hecho de usar armas. Atentados. Es más común para ellos verlo. Los adolescentes están más familiarizados con ese entorno porque hay más violencia, porque se promueve más, en esa etapa se promueve más lo que es el uso de las drogas, del alcohol, etc. Y por ende, lo que ven en casa lo van a seguir replicando en la escuela. Por eso es más común ver casos de asesinatos en la escuela, de tiroteos, problemas, y lo normalizan en el aspecto de que ya hasta tienen un protocolo de cómo actuar en caso de que se meta alguien a disparar en la escuela. Nosotros creo que no tenemos eso, o sea, No, solo simulacros de incendio. es como más natural, o sea, es algo que puede ocurrir de manera natural. Pero en Estados Unidos se escala a un nivel que te quedas, ¿cómo es posible que tengas que saber qué hacer en caso de que alguien se meta a la escuela o al salón a disparar? Y he visto que incluso adaptan los salones a esas situaciones. Sí, las Sí, que ventanas. o ponen una pared que se puede como retroceder para quedar como un búnker cerrado. En vez de crear como, o sea, resolver ese problema, mejor Fomentar la ayuda, que sería, Sí, creo que sería pasaría, incluso sí. más económico que cambiar planos, o sea, diseñar tantas medidas de seguridad para pues, pagarle más a psicólogos, por ejemplo, no Tan sé. simple que fuera, que no fuera tan fácil el acceso a las armas. Entonces, O sea, que realmente sea una mejor observación ante los alumnos, poner más atención. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos sí está más normalizado lo de las armas y tal vez el racismo, pero aquí en México tal vez sea más esta parte de discriminación, bueno, Aquí es más el acoso, la acoso, violencia, de género, realmente de género y hasta un punto pues clasismo. Yo creo que igual aquí se nota mucho el clasismo, es un país súper clasista. y podría decirse también, en general de lo que estamos hablando mucho es que todas estas cosas que pueden impedir el desarrollo académico tienen mucho que ver con todo lo que como sociedad creemos o decidimos que es lo correcto o lo que debería pasar. Muchos comentarios del estilo es que está en esa edad o es una fase o es lo que pasa, o incluso con acoso muy disfrazado como de mujer a hombre, cuando le pega, le hace, le dice, ay, es que le gusta, y por eso, y pues a veces no, a veces no tiene nada que ver, a lo mejor solo es grosera y ya es solo un ejemplo, pero tiene en general eso que ver, lo que generalizamos, lo que decimos que está correcto, y eso pues se fomenta porque lo copiamos. Y ya está. Y ahorita, con la misma situación que pasó con el adolescente que mató a un compañero de su clase, o sea, lo hizo por internet. O sea, porque en internet él entró en una comunidad de los incel que hablaban sobre las mujeres, que él era parte de 1% de hombres que las mujeres no querían y que una mujer nunca iba a estar con él. Y eso también cómo es peligroso el acceso a información y cómo puede manipular tanto ese tipo de pensamiento que está difundido en internet a que un adolescente cometa ese acto de ese nivel, a atentar la vida de un compañero. Ok. Siguiendo tal vez un poquito en este mismo tema, digo, no somos
expertos ni gente para poder dar programas o reformar, pero ¿qué cambios relativamente urgentes podrían decirse que necesitaría el mundo para adaptarse? O al menos aquí en México. El mundo. El mundo. Vamos muy Pues lejos. depende, o sea, ¿qué se quiere solucionar? O sea, yo creo que algo que se debería solucionar mejor es la educación sexual. Yo creo que es un punto muy importante. Igual la violencia de género, igual en la parte de reforzar más los valores. O sea, realmente hay muchos problemas que se tienen que resolver. Igual partes cognitivas, ahorita lo que estábamos hablando por la pandemia y por el uso de IAs o que cada vez hay más niños que resultan tener TDAH o autismo. Son muchas problemáticas. Ahorita creo que una relativamente, pues tal vez no urgente, pero creo que para mí salta mi atención, es el conformismo. Creo que últimamente mucha gente dice, 6, 7. Y a ver, no me voy a hacer como que yo tampoco he sido ese, claramente. O sea, uno ve que pasó la materia para empezar y ya se pone feliz. Pero también creo que últimamente veo menos el espíritu de, ok, sí 6, pero ¿qué más? ¿Qué más puedo lograr? ¿Qué más puedo apuntar? Creo que eso se perdió un poco. Y también yo creo que una problemática también muy urgente y también desde niño es el uso de pantallas desde muy pequeños y cómo está afectando en su desarrollo cognitivo, cómo todo lo de la IA y que ahorita pues casi pues mucho de la mayoría de adolescentes la está usando para hacer sus tareas. También eso detiene mucho el proceso de desarrollo y de aprendizaje, que también es una problemática muy urgente. Que eso está enlazado con eso, o sea, van a agarrar las manos, o sea, el problema principal igual viene de casa, porque yo me doy cuenta cómo la generación de nuestros padres nos sobreprotegen más, y yo veo la generación de mis primos cómo sobreprotegen más a sus hijos, cómo será nuestra generación con nuestros hijos. Cada vez pues nos dan más cosas sin dar tanto, o sea, es como, ay no, dan esto y ya enseguida te lo dan, y antes era más de tienes que hacer esto y esto, y cada vez son como más abiertos en una, pues, de una forma, y eso igual nos puede convertir en personas inútiles. Y igual en la escuela ya, como igual ya se está normalizando tanto la IA, pues ya creo que hasta los profes ya en un punto se rinden, en un punto es como, pues ya todos la van a ocupar, o sea, depende igual la institución, ¿no? Y depende de qué grado, no es lo mismo universidad que pues secundaria. Igual un tema con eso, o sea, es precisamente lo que dices desde casa, porque pues en el entorno académico ideal uno no tendría que recordarles que la IA no se, o sea, usarla para su ventaja sí, pero no usarla para que te haga la tarea. Si tú vienes desde un entorno o un contexto familiar donde te dicen, o sea, sí, usa las herramientas que se te dan, pero esfuérzate, porque pues hay más cosas, o sea, hay más que solo lo que te dicen aquí. Busca, aprende, analiza, ponte a ver el mundo. También veo mucha gente, bueno, sí, niños, ¿sabes? Algo que me pasaba mucho con mi papá, perdón la tangente, es que a veces me veía muy bobo o muy distraído y me decía, pon atención, o sea, casi pisas ahí, te pudiste haber caído. Y creo que eso a veces se quita un poco más, porque pues se quedan mucho en un punto, se quedan muy perdidos, se quedan muy atorados. Y al desarrollar más eso, el querer experimentar, voltear, ver, pues dices, pues sí, usar IA para un trabajo, pero también pues de que soy capaz. Yo también estoy en esto, estoy consciente de lo que mi familia está depositando en mí, una confianza, un aprendizaje, pues también quiero poner de mi parte. Y si nosotros como generación, nosotros ya estamos grandes, se nos están olvidando procesos básicos. Imagínate solo crecer con eso, o sea, con ya completamente no hacer ningún esfuerzo, Ser dependiente, o sea, porque por mínimo nosotros todavía crecimos no tanto con pantallas, pero los niños ahora que desde muy chiquitos con celular, con tableta, que ya es como su mundo, que ya no salen, que ya no conviven, que ya no juegan. Para un padre es más fácil, dale la Switch, dale la tableta, dale el celular, ponle la serie, que hay que llevar al niño al parque, hay que llevar al niño al acuario, a donde quieras, para que explore, realmente explore. Y pues igual,
pues la parte de los kinder, pues igual está muy complicado en la actualidad y pues no sé, son muchos factores muy importantes. Es realmente un problema muy grande que van a tener las generaciones de pues, futuras y la actual, pero pues obviamente más las futuras. ¿Quieren agregar algo más o pasamos a la siguiente pregunta? Volviendo un poquito a los docentes, ¿qué tipo de formación continua necesitan para responder a las nuevas demandas educativas? ¿Qué más se les podría enseñar o decir o qué acercamientos? Yo creo que ahorita algo que se tiene que implementar más es la parte de que más niños están saliendo con trastornos. Y no en todas las escuelas, más en las de gobierno, porque en una escuela de gobierno pues está muy complicado que se encuentre un psicólogo o que se añadan psicólogos o que los profes vayan a cursos que realmente se preparen para personas, bueno, para niños que tengan algún trastorno, porque igual, si de por sí es un privilegio ir a una escuela privada, que es caro, imagínate una escuela privada y que sea para niños, ya que pues sean pues, personas con trastornos, o sea, como autismo o Down o déficit de atención o lo que tú quieras. Obviamente es un camino muy caro y que en una escuela de gobierno pues si de por sí son 30 alumnos, imagínate en un futuro tal vez la mitad podría tener un trastorno. ¿Cómo un profe va a poder con tantos niños? Pues Sí, que ahorita urge completamente una capacitación o adaptarnos a todo esto, o sea, a todo lo que es, lo que menciona mi compañera, todo del internet, de las pantallas, de la IA, completamente es como que estamos en una transición, estamos transicionando, entonces completamente ahorita creo que lo que más urge es eso. Precisamente también el contexto que se vivía antes. Yo recuerdo que en algún punto hubo de la nada un pico, o sea, de que de la nada empezaron a salir muchísima más gente diagnosticada. Y sí hay profesores muy sabios y que entienden muy bien cómo dar su materia, pero pues ya primaria, o sea, para eso a lo mejor tal vez no se pueda agarrar tanto en curva porque algunos detalles o signos de que alguien puede llegar a tener alguna de esas enfermedades no son tan, bueno, sí, trastornos, no son tan notables a temprana edad, salvo por algunos casos, elementos clave. Ya para primaria, secundaria, pues tal vez a un profesor que sí ya es un poquito más de otra generación y de verdad lo agarre en curva, pues sí, pues es necesario que también se... Pues justamente mi media hermana estudió para ser maestra de kinder y ahorita pues está como maestra de kinder, pero se le solicita pues hacer maestría en la parte de psicología, hacer ya esta parte de los maestros igual tienen que estar muy conscientes de la parte psicológica. Mi mejor amiga está estudiando pedagogía y desde el primer semestre tiene la clase de psicología, ahorita tiene psicología social si no mal recuerdo, y cada vez la psicología tiene que estar más presente porque es lo que la sociedad es lo que va a necesitar y es lo que necesita. ¿Quieren agregar algo más? ¿Cómo se puede fomentar una educación más inclusiva y equitativa? Va un poquito a esto de los temas urgentes que se deberían tratar, pero esto más centrado a, pues esto en específico, ¿qué se puede hacer? Justamente ayer estaba hablando con Rebeca del lenguaje de señas. Yo creo que se debería implementar más esta parte de que todos deberíamos, o la mayoría tendría que, aunque sea saberse lo más básico del lenguaje de señas, para realmente ser una sociedad unida, porque sé que son minoría, pero no porque seas minoría eres pues alguien malo, no realmente existan. No. Exacto, y por eso creo que, eso hablando pues, de personas sordomudas, ¿no? Igual otra cosa que se podría implementar en escuelas pues son más rampas, más apoyos, y en la parte de integración pues desde casa. Pues yo sé que un niño va a ser muy curioso, un niño siempre va a decir como mamá, ¿por qué esa persona está en silla de ruedas? Y pues
o sea, tal vez mi mamá me hubiera dicho de que, niña, deja de ver, pero creo que es esa parte de no hay que hacerlo un tema tabú, porque no es algo malo, simplemente es alguien, sí, diferente, pero al final tú, yo, Jimena, Nau, somos diferentes. Tal vez en ellos sea algo más notorio, pero creo que ya quitarnos esta venda y hacer todos los temas tabús, pues nos va a ayudar y nos va a vamos a crecer como sociedad, como mexicanos, ya darnos cuenta que, ay, es que es distinto, hay que excluirlo, pues no. Y esto igual tiene que ver con el tema del acoso escolar y bullying, porque la minoría siempre es lo más vulnerable, porque siempre son personas con una autoestima más baja o indefensos. Esa es una de las cosas que yo pienso que también mucho de lo que se hace también últimamente es querer proteger. Y en parte se entiende porque es mucho la ideología de yo pasé por esto, o sea, me costó mucho, mis caminos a la escuela, mi aprendizaje, o sea, eso me costó mucho, no quiero que te cueste a ti también. O sea, es desde un pensamiento lindo, un pensamiento bonito, pero hasta qué extremo se llega de que lo proteges de todo. Eventualmente cuando ese niño crezca, se vuelva adulto, ¿cómo va a proteger también a su familia? Porque si no se enfrenta a esos desafíos o a esa, vaya, realidad de que pues debería fomentarse una idea en la que todos deberíamos ser iguales, aunque ahorita unos más iguales que otros, pues se forma alguien que a lo mejor nunca se le enseñó a estar listo. ¿Quién me agregó? No, sí. ¿De qué manera se puede lograr que la educación forme ciudadanos críticos, responsables y participativos? Tiene que reformarse, por así decirlo. Tiene que implementar algo que realmente funcione. O sea, no digo que el sistema no funcione en sí, pero que funcione con los adolescentes y con los niños de ahora. Vivimos en una época digital. Obviamente las personas, nosotros como personas, nos vamos adaptando. Tenemos que encontrar maneras, tenemos que encontrar herramientas, aunque sean nuevas, aunque tengamos que aprender a usarlas o que los docentes tengan que aprender a implementarlas en las clases. Pero es importante ver más allá de, pues, de que el IA es un problema, de que pues, obviamente todos van a usar inteligencia artificial porque ya es algo a lo que todos tienen acceso. Y si desde un inicio tú le estás entregando un dispositivo a un niño chiquito, eso más que obvio que lo va a usar. Entonces, sí es un problema, claro, ya viene desde casa cómo lo van a trabajar. Por otro lado, también es bueno que los docentes, por ejemplo, nos implementen herramientas que también nos ayuden. No que nos hagan el trabajo, sino que nos ayuden y que nosotros mismos podamos seguir haciendo investigaciones, que podamos seguir acoplándonos a todo lo que va saliendo, a todo lo que va... Porque prácticamente todos los días hay algo nuevo. Hay algo que sale todos los días, una aplicación nueva, o cosas nuevas que vamos a seguir utilizando, porque vivimos en una época que es muy digital. Ya, pues lo único que falta es que nos pongan un robot que nos dé clases. O un chip en la cabeza. De hecho, los chips sí. Sí, porque se me hace nervioso. Sí, pero la verdad, completamente estoy de acuerdo con mi compañera. Creo que ahorita lo que más faltaría es adaptarnos a lo nuevo. Como hace rato comentaba, estamos en un cambio, estamos en una transición en que ya no podemos seguir con el mismo sistema, en el que ya tiene que cambiar y ya tiene que adaptarse. Ok, una pregunta más para cerrar. Sí. ¿Qué compromisos deben asumir gobierno, sociedad y familias para fortalecer la educación? Si tuviera que resumirlo de tal forma, y algo que, bueno, tal vez es una idea tal vez un poco infantil, pero en general siento que algo que podría ayudar mucho para el desarrollo de nosotros, de México, sería más
honestidad. Porque mucho que se hace, mucho es encubrir. No queremos a veces ver las cosas o tratarlas. Y pues a lo mejor sí de cierta forma pasar el hecho de que algunos pues no tienen la forma, no pueden resolver algunas cosas, pero que no se haga que no está. Que se vea, que se entienda que estás en esa situación. Si eres alguien muy privilegiado, entiende tu privilegio, entiende que estás en esa posición y pues sigue adelante con ello, y si no, pues también. ¿Cuáles era el gobierno? En el gobierno yo creo que el apoyo que se necesita el gobierno, sí entiendo el apoyo de las becas, siento que está mal hecho, siento que justamente están haciendo una sociedad más conformista y debería ser, te doy beca pero tienes que tener tanto promedio para que sea el refuerzo, para que digas, ok, me voy a esforzar y me lo voy a merecer, no te voy a regalar dinero, me lo voy a ganar para yo ser mejor. Y igual implementar más escuelas, porque ¿cuántas personas se quedan sin estudiar una licenciatura porque no quedaron en la universidad que querían? O sea, aunque hagan en la UNAM, en la UB, en donde quieras, pero al final tal vez no quedes en ninguna porque son demasiados que quieren estudiar. Pon tu medicina, que es la más solicitada. O sea, aquí en Veracruz, en la UB, son miles de personas que se quedan sin estudiar. Yo creo que implementar más universidades, más espacios para que, y no solo de universidades, igual de bachis, de secundarias, primarias, kinder, para que más personas tengan esa accesibilidad y que puedan seguir creciendo como personas. Y en la parte de familia, pues, y de maestros, pues implementar más valores, pero que se refuercen de verdad, porque solo es de que sí, respeta o comparte o tal y tal, pero no se llevan a cabo correctamente. Yo sé que México es un país donde hay mucha solidaridad, porque lo hemos visto en muchos casos de, por ejemplo, los temblores, pero se necesita más que solidaridad, o sea, se necesita respeto, se necesita empatía, y creo que pues esa parte de los maestros y de la familia, los valores. ¿Alguien quiere tratar algo más? Pues con eso damos cierre a la mesa de diálogo. Muchas gracias por su atención.